Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a utilizar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com/blog y en la revista Patrones Infantiles número 7, especial bebé. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la colcha. Yo he escogido un tejido acolchado, como veis, y lleva una guata y va forrado por los dos lados. Cortaremos las piezas de tejido sencillo. Primero la pieza está más grande. Vale, esta sería la que queda por la parte de atrás de la bolsa. A continuación cortaríamos la otra, que es la que queda por la parte del delantero. De delante la que lleva el bolsillo. Y luego esta sería la pieza del lateral. Vamos a sujetar con alfileres. Y vamos a recortar alrededor. La pieza esta del lateral serían dos piezas de patrón. La cortaríamos una vez y luego tendríamos que volverla a cortar otra vez. La volvemos a sujetar con alfileres y la recortamos también alrededor. Damos los piquetes siempre para saber luego montar la bolsa bien. Y esta sería la tira más larga que lleva la bolsa, ¿vale? Que cortaríamos de esta tira 2 piezas. Aunque va en tejido acolchado, yo le he cortado 2 veces para que quede con más cuerpo y aguante más peso. Y luego esta sería la asa cortita, la que lleva 2, pero aún así también les he puesto dobles, se cortarían 4 de esta pieza. ¿Vale? La volveríamos a quitar alfileres y la volveríamos a poner y la cortaríamos de nuevo. Esta asa más larga también nos serviría para colgar la bolsa al carro y esta pieza cortaríamos 2 veces. La volvemos a sujetar otra vez al tejido y la volveríamos a cortar otra vez alrededor. Vamos a cortar ahora también el bolsillo que lleva en el delantero, en la parte delantera de la bolsa. Sujetamos esta pieza con alfileres, es en tejido sencillo también, y la recortamos alrededor. Cortamos ahora las piezas de forro, también en forro sencillo. La sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Estas serían las 2 piezas más grandes, la parte que queda delante y la parte que queda detrás. Este es el bolsillo que lleva en el frontal, que también le he forrado. Esta es la pieza lateral, que serían 2 piezas, entonces doblamos el forro y colocamos esta pieza con alfileres y la recortamos. Y ahora por último cortamos lo que es el bolsillo interior. Este bolsillo queda por dentro
de la bolsa. Se coloca en el doblez del forro. La sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Damos los piquetes de las piezas de patrón, de género y de forro. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer del bolso son las asas. Cogemos las tiras y dejándolos derechos hacia afuera, las vamos a colocar así como veis en el vídeo y las vamos a rematar con unos bieses en ambos lados. Yo le he puesto un bies preformado de mercería, de algodón, veis, a juego con la bolsa en color rojo. Vamos a comenzar cosiendo la cremallera lo primero. Entonces encaramos el derecho de la cremallera con el derecho del género y vamos a coser primeramente un lado. Luego encaramos con el otro lado de la bolsa, con las dos piezas más grandes que lleva la bolsa, y la sujetamos también en el otro lado. Cogemos el bolsillo que lleva frontal, que sería esta pieza. La pondríamos así con el forro debajo y encima el género. También le he puesto yo una puntilla de adorno como veis, y luego lo he rematado con un bies en la parte de arriba. Y esta pieza iría puesta encima de la pieza más pequeña, de la pieza rectangular que tenemos del bolso. La más pequeña sería la parte de delante del bolso. También hemos pasado un punto en el centro para sujetarla. Estas serían las piezas de forro que le vamos a colocar después de poner la cremallera. Esta tira alargada es el bolsillo interior que va a llevar el bolso, que le vamos a rematar con un dobladillo en la parte de arriba y le vamos a pasar una goma también para que quede recogido el bolsillo. Lo primero que vamos a hacer son las asas del bolso. Las juntamos, las unimos con un pespunte al borde, como a medio centímetro. Vamos uniendo las dos piezas del asa. Vamos a rematar el borde con un bies. Es un bies preformado de mercería. Yo le abro y le coso la primera vuelta por un lado del asa. Cortamos el bies sobrante y ahora por el otro lado hacemos lo mismo. Con el bies abierto le cosemos al borde del asa. Y ahora ya le volcamos hacia el lado del derecho, hacia el otro lado, y le vamos cerrando con un punto al filo. El otro lado del asa igual. Le vamos cerrando y vamos envolviendo el borde del asa con el bies. Esto lo hacemos con las asas que lleva el bolso, dos cortas y una larga. Ahora vamos a hacer el bolsillo que lleva en la parte frontal de la bolsa. Yo uno lo que es la parte del forro con la parte del tejido. Vale, esta pieza realmente sería una de tejido y una de forro. En este caso yo le he tenido que meter un guata también en medio porque no tenía tejido acolchado y al final le tuve que coger el liso. Pero lo normal, si le vais a hacer todo acolchado, la bolsa es con una pieza de género y una pieza de forro. Las unimos alrededor, las dos piezas con un punto, y ahora le voy a rizar la puntilla que le puse de adorno. Si la puntilla es rizada no hace falta que le hagáis este punto. Ahora, una vez que la he rizado, la coloco en la parte superior del bolsillo de la bolsa. Lo sujetamos en el borde, la parte de arriba. Repartimos el vuelo que lleva la puntilla. Y ahora le vamos a rematar también con un bies este borde. Por la parte del revés le voy a colocar un bies en blanco. Con el bies abierto
Le decoso la primera vuelta. Y una vez que le he dado la primera vuelta, le vuelco hacia el derecho y lo voy cerrando. Al mismo tiempo que lo vamos envolviendo, le vamos pasando un punto al filo, al bies. Este sería nuestro bolsillo, el que queda en la parte del delantero, en la parte delantera de la bolsa. Y ahora le vamos a colocar, vale, la parte más pequeña de esta pieza sería la parte que queda por delante. Le situamos en la parte de abajo y le sujetamos alrededor. Vale, le sujetamos en los laterales y en la parte de abajo de la bolsa. Ir aplastando para que no haga bolsa, que no se quede en plano el bolsillo. Ahora a la bolsa también le he puesto un punto en el centro. Fijaros en el piquete que lleva en el centro. Y le paso un punto desde arriba sin pillar la puntilla en recto hasta abajo. Para hacer una separación de los bolsillos para que no sea tan grande y se aproveche mejor. Ahora vamos a poner la cremallera. Vale, medimos la cremallera. Si veis que no encontráis una cremallera es de 45. En este caso, si no la encontráis, pues la coséis más grande o ponéis más, como en este caso he hecho yo. Le cosemos el primer lado, ¿vale? Y ahora ya cosemos el otro. Hacemos lo mismo. Sabéis que los derechos se encaran del derecho de la cremallera con el derecho de género y la cosemos a ambos lados del rectángulo. Y ya rematamos. Fijaros que en la parte que lleva el separador, o sea, la cremallera, la he dejado hasta sin llegar al final. Le he dejado 1 centímetro libre para luego colocar el forro. Ahora cogemos las piezas de forro, como veis, y situamos la que corresponda por el tamaño. Encaramos los derechos y dejamos la costura de la cremallera por dentro. Vale, ahora ya la pondremos hacia un lado y la otra pieza del forro hacia el otro. Dejaríamos como la costura de la cremallera en el centro y pondríamos lo que es el tejido por un lado y el forro por el otro. Cuando le volvemos, ¿veis? Se queda rematada la cremallera también por el revés. Y luego le daríamos un punto ahí de unión después para que la cremallera quede más aplastada. Cosemos el forro por un lado, en el borde también de la cremallera. Vale, ya hemos sujetado un lado. Y ahora sujetamos el otro forro por el otro lado. Rematar bien el inicio y al final. Y ahora ya con el esta abierto abrimos lo que es el género y el forro que quede por abajo también. Le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla, como a 7 milímetros. Ir montando un poco lo que es el borde del género para que quede la cremallera tapada. Le vamos pasando un punto todo a lo largo. Tener cuidado de que el forro quede estirado. Ahora hacemos el mismo punto al otro lado. En ambos lados le hacemos un punto como a 7 milímetros al ancho de la patilla. Así tendríamos ahora mismo el bolso. Esta sería la parte del revés con el forro y esta la parte delantero, del derecho. ¿Vale? Tenéis que plancharlo también. Y ahora vamos a unir lo que es el bajo. Unimos la pieza de género, de acolchado, por abajo. ¿Vale? Y ahora el forro igual haríamos lo mismo. Encallaríamos los derechos y uniríamos la pieza de forro. Pero bueno, primero le vamos a colocar el bolsillo. Antes de unir el bajo del forro, lleva un bolsillo interior también de forro.
Una vez que le hemos puesto el bolsillo ya haríamos como el género, uniríamos la parte de abajo del forro. Pero primero le vamos a hacer el bolsillo. Este sería el bolsillo interior que lleva de forro. Entonces remato la goma porque lleva una goma en la parte de arriba. Veis que yo la envuelvo como si fuera un bajo de 1 y 1, pues lo mismo. Vais haciendo un bajo como de 1 y 1, o sea, un dobladillo de 1 y 1 con la goma dentro, en medio. ¿Veis? La dejáis en plano, en recto. Y ahora ya pues tiramos de le coseríamos abajo. Fijaros que también lleva unos tablones. Lleva abajo se puede decir que unos piquetes. Yo ya le voy cosiendo directamente al bajo de la bolsa. Y lleva 2 tablones hacia un lado y otros 2 hacia otro. Los tablones son 2 tablones grandes para que tenga el bolso hueco para meter cosas. Y son otros 2 tablones hacia el otro lado. ¿Vale? Y ahora ya remato el lateral, sujeto bien la goma ahí en el lateral. Y sujetaría, tiro de la goma, como veis, ahora, y adapto lo que es el recorrido del bolso al ancho de la bolsa. O sea, el bolsillo le adapto a lo que es la bolsa interior y remato bien ahí la goma y ahora corto la goma sobrante. También le damos otro pespunte en el centro para que quede sujeto los bolsillos y ya tenemos el bolsillo interior de la bolsa. Y ahora es cuando, ¿veis? Así quedaría nuestro bolsillo interior de forro con los tablones y la goma que lleva. Y ahora es cuando cerraríamos el bajo del forro. ¿Veis? Encargamos los derechos del forro y cosemos. Unimos las 2 piezas de forro por la parte de abajo y ahora unimos la de género. Y cerramos. Y ahora, una vez que tenemos cerrado la bolsa, ¿vale? Esta sería la bolsa abierta por la parte de la cremallera. ¿Vale? Es como quedaría. Vamos a coser las partes laterales de las bolsas, tanto del género como del forro. ¿Vale? Esta sería ya la bolsa con la cremallera puesta. Fijaros en la parte de abajo y en esta parte redonda lleva 2 piquetes y uno arriba, ¿vale? Esos 2 pues coincidiría uno con la costura y el otro con el otro piquete, ¿vale? Fijáis, esta sería la parte de abajo de la forma. Encaramos los derechos de la forma lateral o la forma más redonda con la bolsa y lo vamos a ir adaptando, cosiendo alrededor ahora hasta llegar a la parte de arriba de la cremallera, que tendría un piquete central que coincidiría con la cremallera. Llegaría justo ahí, la parte central. Y el otro lado lo colocamos igual. Vamos girando el tejido y lo vamos adaptando a la parte lateral o redonda que lleva la bolsa. ¿Vale? Coseríamos ahora el lateral así de género. Y el forro hacemos lo mismo. Nos fijamos en los 2 piquetes que lleva abajo la forma redonda y hacemos coincidir uno con la costura y otro con el otro piquete que lleva esta pieza. Vamos adaptándolo con los dedos la forma redonda. Esta pieza lateral la coseríamos en ambos lados, en las 2 partes de género y en las 2 partes de forro.
Cosemos ahora alrededor. Este sería el otro lado también de género, ¿vale? Se colocaría igual que el otro. Lo vamos a ir adaptando con los dedos y lo sujetamos alrededor. Y los de forro igual. Vale, pues ahora empezamos a coser por la parte de abajo de esta pieza. Esta es la parte redonda, ¿vale? Entonces nos fijamos un poco en los piquetes que lleva para dejarla bien puesta. Entonces vamos a ir metiendo con la máquina y al mismo tiempo vamos a ir cosiéndola. La vamos girando. Vale, vamos metiendo la forma redonda y cosemos hasta el centro. Fijaros en el centro de esta pieza que llegaría a la cremallera. Y ahora el otro lado, empiezo por el otro lado, por la parte de abajo, otra vez, y en este caso ya voy cosiendo no por la parte redonda sino por la parte más del bolso. La vais adaptando con los dedos. Y coseríamos hasta la parte de arriba donde está la cremallera. Con el tejido no se ve mucho a lo mejor, pero bueno, rematamos ahí, que sería justo al final de la cremallera. Con la pieza de forro hacemos igual que con el género. Empezamos por la parte de abajo y cosemos primero un lado. Lo voy girando y lo voy cosiendo. Hasta la parte de arriba de la cremallera. Y ahora empiezo por el otro lado. Ahora vuelvo a empezar otra vez el forro por la parte de abajo. Y voy cosiendo la parte lateral a la parte del bolso. Y ya coso hasta arriba también, llegando al piquete del centro de esta pieza redonda con la cremallera. Así nos quedaría una vez que hemos cosido los laterales del bolso. Los dos se cosieran igual. Fijaros ahora cómo os quedaría esto, cómo queda para rematarlo. Ahora lo ponemos así, ese huequecito que queda lo vamos a coser así, junto de seguido. Porque como con la patilla no hemos podido llegar hasta el final, ahora se cosería eso así, ese poquito lo rematamos. Y en el otro lado igual. Montamos el género y el forro y lo cosemos. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho, perdón. Esta sería la parte, ¿ves? Nos queda por rematar ese huequecito. Este ya está rematado. Antes de darle la vuelta habría que rematárselo. Esta sería nuestra bolsa cuando le damos la vuelta por el derecho. Ese huequecito de la cremallera eso tenéis que dejar rematado antes de darle la vuelta. Ahí yo ya le he cortado esa sobrante y le he cosido el trocito que os he enseñado antes con la mano. Ahora le vamos a poner las tiras, las asas que lleva. En el patrón está marcada la posición de las asas. ¿Vale? Así lo pondríamos, doblaríamos como 3 centímetros y la coseríamos. Esta sería la corta. Doblamos el asa como unos 3 centímetros más o menos y la vamos a rematar ahora haciendo un cuadrado para que aguante bien el peso. Vale, esta es la parte que os he dicho antes, que vamos a ver cómo se remata, que antes de darle la vuelta al bolso se lo tenéis que hacer. Juntáis las telas de forro y de género y coséis el trocito que queda ahí. Tener mucho cuidado porque vais a pasar por encima de la cremallera o tenéis que pasar muy al ras de la cremallera, entonces para que no se rompa la aguja, ¿veis? Eso tiene que dar junto todo. Ahí veis, queda ahí rematado en el inicio de la cremallera.
Ahora vamos a poner las asas. Marcarlo con un lapicero primero, porque si no, una vez que está en la máquina no lo vais a hacer bien, porque es complicado ahora con tanto volumen. Vale, entonces le cosemos y lo vamos haciendo como un cuadrado. Cosemos primero un lado, sujetamos en lo que es el asa y ahora vamos a hacer un cuadrado alrededor. Giro ahí, ahora vuelvo a girar otra vez. Y vuelvo a girar, hago como un cuadrado. Una vez que he hecho el cuadrado, ya coso en diagonal. Esto hacerlo despacito porque es un tejido bastante grueso, entonces puede ser que la aguja se os rompa. Y volvemos a coser en diagonal. Ahora sí se quedaría un lado de rematado. Hacemos el otro, ¿veis? Le cosemos una primera vuelta. Me he remallado también uno de los lados para que se quede bien rematado. Cosemos una vez, o sea, le cosemos para sujetarle y ahora es cuando le pasamos todo alrededor como un cuadrado. Y el otro igual, ahora vamos, rematamos las varias veces. El otro asa le colocamos igual que este. Vale, ahora ya colocaríamos el asa larga, que serían los laterales. Estas son las cortas. Vale, ya tenemos puestas las dos y ahora vamos a poner el asa lateral, que sería para colgar la bolsa al carro o para colgarlo a nosotras también la bolsa. Medirlo y lo marcáis con un lapicero o con un bolígrafo. Vale, ahí sería la marca. Está puesta también en el patrón por si queréis luego marcarlo con el patrón mejor. Sujetarlas, y eso si queréis, con una alfiler a ambos lados. Y ahora ya la coseríamos igual que hemos hecho con las otras. Primero sujetamos el asa mejor con un punto al filo, al borde. Ahora ya la vuelvo hacia arriba y la hago un rectángulo, un cuadrado alrededor. Como de 4 centímetros más o menos. Y también luego en diagonal también le cruzo para que quede bien sujeta el asa. Eso lo hacemos con ambos lados. Ya tendríamos nuestra bolsa terminada. Esta sería la parte interior de la bolsa. Así quedaría rematada. El bolsillo para meter los chupetes y los biberones. Esta sería la parte por el derecho, la parte exterior. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.